Dentro de los acontecimientos político-mediáticos del 2010, el de Wikileaks se destaca de manera singular, sobre todo a partir de la segunda mitad del año de 2010, y se destaca de manera singular porque se ofrece en una muy peculiar combinación de escándalo y oscuridad. Escándalo por la rotundidad de las evidencias que salieron a la luz, urbi et orbi, y oscuridad por cuanto a la poca claridad de todo lo que está detrás de Wikileaks. Y el problema es que el escándalo es lo que atrae la atención de todos y dejando eclipsado las causas y los intereses que están detrás de un fenómeno tan singular como este de Wikileaks. Partiendo del hecho de que puede ser incluso prematuro analizarlo, precisamente por el escándalo, puede ser útil destacar algunas claves de la cuestión, y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a dedicarlo a hablar sobre Wikileaks. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que estén en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas.c21@gmail.com, y nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Bueno, pues vamos a hablar sobre este fenómeno que ha causado sensación y escándalo, Wikileaks. Para ello, tengo el gusto de saludar a Manuel Llanes, de Nódulo Materialista de México. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rafael Morales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Gracias, Ismael. Y Martín Carrara, analista independiente. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya les digo, esto de Wikileaks, el problema yo creo que uno de los primeros problemas es la rotundidad de las evidencias, que inmediatamente arrastra a la opinión en uno y otro sentido, y en ese arrastre pues hace que se pierda la atención sobre claves de razones e intereses que están detrás de este fenómeno. Y también el problema del escándalo, yo diría, es que se ponen en circulación inmediatamente términos e ideologías muy pregnantes, políticamente correctas, porque inmediatamente se habla de libertad de expresión, derecho a la información, libertad informativa, y después se habla, digamos, críticamente de los secretos de Estado, del propio Estado, de la Guerra Fría, del espionaje, y también pues ya las interpretaciones que se hicieron de las primeras notas que salían de Wikileaks. Yo leí mucho, seguramente que todos leían estas interpretaciones psicologistas bastante burdas, en las que hablaban de la arrogancia imperial de Estados Unidos, haciendo una reducción psicológica de lo que es un Estado imperial, ¿no? Pero bueno, yo nada más para detonar la conversación, el debate, que seguramente será, yo diré que hay dos grandes perspectivas para analizar el asunto. Una perspectiva que es digamos, la liberal democrática armonista, que es aquella en la que los individuos se sitúan en la perspectiva de la sociedad civil y ven o aplauden un fenómeno como Wikileaks, porque Wikileaks está filtrando toda la perversidad que se esconde en esa sociedad política que oprime la sociedad civil y frena la libertad individual. Y aquí es donde está lo de la libertad individual, libertad de expresión, y ahí Julian Assange, pues es el héroe de la libertad de expresión, ¿no? Y está la otra perspectiva, que es una perspectiva, digamos, realista, crítica, que sin perjuicio de reconocer el papel de la sociedad civil, también reconoce el papel de la sociedad política, del Estado como una figura fundamental en la dialéctica de la historia, y entonces ya ve con más, digamos, distancia el problema de lo que implica revelar un secreto de Estado. Ve problemático el hecho de que todo se tiene que revelar, porque por ejemplo en la jornada dice, jornada 30 de diciembre, dice Julian Assange, poner al alcance de todos lo que solo unos cuantos saben, ¿no? Y, ahí está, y luego en el eslogan de Wikileaks es abrimos gobiernos. Entonces, desde la sociedad él dice, sí, que los abran porque el gobernante es un empleado de la sociedad, y desde el punto de vista realista del Estado, pues cuidado, todos los gobiernos no se pueden abrir, ¿no? Adelante, no sé quién quisiera comenzar a disparar. Bueno, yo creo que es
una posición muy romántica y desde ese punto de vista muy candorosa, porque efectivamente todo este show mediático y los escándalos amorosos de este personaje en realidad solamente han servido para aderezar las notas de las revistas del corazón y para darle a los periodistas la posibilidad de escribir sobre algo que hacia finales del año pasado, pues bueno, apareció, a todos nos sorprendió, no había como grandes notas que comentar, pero desde un punto de vista muy teórico, este supuesto héroe de la libertad de expresión en realidad no viene a eliminar las barreras que existen entre la sociedad política y la sociedad civil, es decir, esas barreras se mantienen y aunque de manera provisional él haya conseguido filtrar esta información, él no está resolviendo las contradicciones entre sociedad civil y sociedad política y mucho menos venir, digamos, a descubrir o a tratar de venir a decirle al mundo que los estados son malos por naturaleza, cuando el Estado en sí mismo tiene como tarea histórica concentrar el poder y expandirse lo más posible. Y esto solamente se puede lograr a través de ciertos instrumentos, entre ellos el secreto político. De manera que yo no veo en Julian Assange a ningún héroe, sino que simplemente ha servido como una buena pieza para que la prensa y la nota periodística pues tengan ahí elementos de color rosa para seguir dando de qué hablar y mantener a la industria en pie, ¿no? Bueno, Martín, Manuel. yo un poco en contraposición a lo que él dice, primero manifestar una especie de entendimiento con respecto a la sociedad civil en general, de acuerdo con esta sensación que debido a la existencia de alta tecnología hoy día se está logrando un control absoluto sobre lo que ocurre en las calles mediante cámaras. Por ejemplo, la ciudad de Londres está completamente, todas las calles con cámaras, que se controla todo lo que ocurre en los individuos de forma quizás no muy crítica, pero sí que tienen esta sensación de que están siendo constantemente observados y de que ellos no tienen ninguna forma de observar al observador y desgraciadamente por su carácter acrítico manifiestan esta gloria en haber descubierto ciertas intimidades que por sí no tienen en realidad ninguna relevancia. Si analizamos la situación, en junio y julio se revela una información que es completamente distinta de los cables de noviembre y diciembre. En julio se revela un video en el que se muestra efectivamente a soldados norteamericanos disparando sobre niños, periodistas y gente que estaba ayudando a heridos. Esa información yo creo que sí, digamos, la sociedad ha reclamado históricamente que las guerras, por más que se efectúen, deben tener ciertos criterios y que por el hecho de que un Estado, en la ética histórica de Estados, se meta en una guerra, no da pie a que pueda hacer absolutamente lo que quiera en cuanto a la violencia sobre la sociedad civil que está atacando. Por un lado eso, pero sin embargo, curiosamente, en junio y julio no se armó el revuelo que se armó en diciembre. La noticia más importante eran las relacionadas con la guerra, mediante documentos que son verídicos en cuanto que es un video que se nos muestra. Eso es un grado de realidad que nada tiene que ver con los comentarios que hace un embajador sobre lo que le parece que es la política nacional de cada país. Por ejemplo, la gente, por tener esta sensación de que hay un poder oculto que todo lo maneja, lee que el embajador de Francia de Estados Unidos, en Francia de Estados Unidos, dice que Sarkozy es malhumorado, o cualquier tontería psicologista que se le ocurra, e inmediatamente, de forma crítica, cree que efectivamente Sarkozy es así. Entonces, creo que lo primero que hay, sobre lo que hay que llamar la atención es esta necesidad que tenemos de despertar a la ciudadanía y de que tomen una posición mucho más activa en el análisis de esta información, porque lo que sí hay que recalcar es, por un lado, que existen una serie de datos que están publicados en la página de Wikileaks en Internet, que esos datos en Internet, en la página de Wikileaks a la que cualquier persona hoy día puede tener acceso, la información sí que está organizada en base a origen, en base a fuente y cronológicamente. Entonces, aquellos individuos que sí tienen interés en descubrir ciertas verdades o analizar esta información, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Y en este problema entra la paradoja misma de Wikileaks como corporación, como empresa o lo que sea que es la siguiente. Ellos tienen esa disponibilidad, a la vez han hecho un arreglo, y acá es donde empiezan todas las paranoias y las teorías persecutorias, según la cual la información de Wikileaks está siendo distribuida de forma masiva a través de los típicos medios grandes de comunicación masiva, que a su vez estos lo que hacen es reconstruir la total realidad en base a sus necesidades económicas, que paso a explicar serían las siguientes. Todos los periódicos necesitan vender periódicos todos los días. Entonces, la teoría informativa es la del shock.
todos los días tiene que haber de 1 a 5 informaciones que parezcan absolutamente fundamentales, pero una vez al día y de forma completamente no relacionada de un día para el otro. Entonces, un día es una infidelidad en Rumania o que ha sido cacheteado el presidente de Irán. Otro día es algo que sí quizás podría ser interesante con respecto a la guerra o algo financiero. Pero la forma en la que los medios de comunicación la transmiten a la ciudadanía es completamente acrítica, a través de esta necesidad de vender periódicos todos los días, porque si darían toda la información de una, no podrían ver el periódico mañana. Entonces, por un lado, la ciudadanía participa en esta situación, primero, y yo me incluyo también, en el hecho de que recibe la información a través de los medios de comunicación y la lee de forma estupefacta. Y por otro lado, bueno, en las propias empresas que hacen esto para que funcione. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo es que Wikileaks, que defiende esta supuesta absoluta pristina independencia en la información, concedió que estas grandes corporaciones nos dieran la información de esta forma completamente acrítica? Claro. Manuel, un primer comentario. Bueno, pues retomando un poco lo que han comentado aquí los compañeros, yo diría que sin perjuicio de que la información que han divulgado los diferentes periódicos del orbe que llegaron a este acuerdo con Wikileaks, sin perjuicio de que esa información tenga cierto interés y que en ocasiones sí sea de verdad muy interesante, más adelante si quieren hablamos de eso. Hay un ejemplo que sí reivindico yo la labor de ellos. Decía, sin perjuicio del cierto valor que pueda tener la labor informativa de esta gente, más bien como que lo que yo he notado es que se está reflejando el ansia, esa de conocer lo que hacen los gobiernos, pero partiendo de la premisa de que la sociedad civil es completamente ajena al Estado. Es decir... Y en sentido inverso, ¿no? El Estado, claro. Sí, que ellos están ahí como conspirando para lograr sus ambiciones. Todo tiene así unas resonancias muy hollywoodenses y mientras tanto nosotros somos así como sus víctimas y no tenemos acceso a la labor de ellos. Y es decir, simplemente la labor de la guerra de Estados Unidos con las diferentes aventuras que ha tenido Estados Unidos en Oriente Medio. Se acusa a los norteamericanos de ir por el petróleo, ¿no? Y dice Gustavo Bueno, el filósofo español, pues como si fuera poca cosa, ¿no? Les parece poco que un gobierno vaya por el petróleo, ¿no? Les parece una razón secundaria. Pero, digamos, las protestas de la sociedad civil por esa guerra entre su gobierno y los diferentes estados del Oriente Medio, se pierde la sociedad civil norteamericana, por ejemplo, toda la sociedad civil del globo que protesta en contra del gobierno tirano y genocida de Estados Unidos, pierde de perspectiva que ellos son usuarios del combustible, que ellos sin energía, ¿en qué situación? No funcionan, iban a caer en una situación muy comprometida y creo que con Wikileaks pasa lo mismo. Es decir, Estados Unidos anda espiando por ahí, los norteamericanos, la sociedad civil norteamericana, los periodistas, están indignados porque Estados Unidos espía a los diferentes gobiernos del orbe, pero no se dan cuenta que ese espionaje está en función de las mismas, probablemente de las mismas necesidades de la sociedad civil. Claro. Esa sería una contradicción en la que creo que incurre Wikileaks, pero sobre todo sus seguidores, la gente que ha convertido a este señor Assange en un ícono, en un héroe, ¿no? Uh-huh. Sí, porque estas paradojas que esta información está siendo divulgada difundida por The Guardian, New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País, ¿no? que no es prensa alternativa, digamos, ¿no? El acuerdo con Wikileaks, por cuanto a la difusión masiva, al margen de que individualmente puedan entrar un ciudadano de donde sea, es con los grandes emporios mediáticos, ¿no? Y ahí analizando información vemos que ya es más compleja, ya rascándole un poco es más compleja la propia ideología que tiene Assange,
que a lo mejor él está hablando de un capitalismo libertario, o sea, que no es ni socialista, ni marxista, ni revolucionario, sino que es como un dispositivo ideológico impulsado quizá por los propios Estados Unidos o por la administración de Obama, pues para remover un poco en el contexto de la crisis global del capitalismo, una reorganización del capitalismo, habla un poco de capitalismo ético, porque dice, claro, yo lo que estoy haciendo es irme contra los malos. ¿Quiénes son los malos? Pues los que no cumplen con las leyes. Entonces, buscar que el capitalismo sea ético. Y entonces yo me voy a ir contra el banquero malo, el general malo, el estadista malo, pero, en fin, ¿no? Y desde una perspectiva afín al propio estructura capitalista occidental, ¿no? Desde ese punto de vista, México tiene un Estado muy malo y tiene un sistema capitalista muy malo, pero a nadie le importa los secretos del Estado mexicano. El único secreto que nos importó tal vez hace algunos años fue la negociación del TLC con Estados Unidos y con Canadá, pero fuera de eso realmente hay un contraste grosero en términos del manejo de la información, a pesar de que en estricto sentido sí haya una utilidad para un sector de la ciudadanía que quiere elementos para seguir cuestionando, por ejemplo, intervenciones militares, ¿no? Pero, ¿por qué Estados Unidos? Venezuela también tiene servicios secretos y seguramente también espiará. Todo Estado. Todos espían. Lo que Assange dice con respecto a por qué se está dando esta información en otra, él dice que porque esa es la información que le ha llegado, entonces que él invita a que sean denunciadas otras cosas, como de hecho está empezando a hacer con otros lugares. Pero bueno, perdona que te interrumpa. No, por favor. Retomando un poco lo que decía él, es verdad que existe este mito en la ciudadanía, que en parte relacionado con la idea de derechos humanos, que es la idea de que uno viene al mundo y le tiene que ser dado todo, en este caso por el Estado, y que no entiende que tiene que haber una forma en la que eso se estructure y funcione para que le sea dado. La gente no entiende la relación entre tener el petróleo y poder que el petróleo sea barato. La gente no entiende la relación en que no puede quejarse por un lado de que están explotando las fábricas a los niños en la India, en Tailandia, y después va y compra ese producto hecho en explotación porque es más barato, porque fue hecho en esas condiciones. Y esa razón tiene razón él en la poca capacidad crítica de la ciudadanía. Y en relación a cómo se toma esta información, la desgracia, creo yo, para la gente crítica es esta. Por un lado tenemos el escándalo del nivel más naif de la sociedad, que no entiende lo básico de la diplomacia, que es espiar. Claro. Creen que la diplomacia es una especie de cordialidad. Pero luego, desgraciadamente, la gran cantidad de gente que podría tener una capacidad crítica con respecto a estas cosas, cae muy fácilmente en toda una serie de teorías conspirativas que están empezando a surgir ahora y de las que en parte Assange se lo puede decir responsable. ¿Por qué? Porque no está aclarando estos temas. Doy ejemplos. Ya se está empezando a decir que como en los cables no hay ninguna información relativa al abandono de las tropas de Estados Unidos, de Irak, entonces ya se está diciendo que eso es mentira, que no va a haber abandono de la situación en la guerra. Entonces, ¿qué debería hacer Assange para aclarar esto? Y decir, bueno, primero, tenemos esa información pero no la podemos dar porque, por ejemplo, si se dice por dónde se retiran las tropas, podría haber un problema con las tropas y obviamente el Estado tiene que defender a sus tropas. Pero como Assange no aclara si esa información existe o no, da pie a que empiecen toda una serie de teorías conspirativas muy serias con respecto a lo mismo que está sucediendo con Wikileaks. Y con respecto a lo que tú decías antes, curiosamente ya se está empezando a hacer otra teoría conspirativa de analogía de ideologías entre, por un lado, Assange, que en una entrevista se defiende él mismo como un tipo de nuevo libertario, que sería el capitalismo libertario, consistiría, que está siendo llamado también paternalismo suave o paternalismo libertario, que casi podría ser una contradicción, según la cual el Estado, por un lado, no debe hacer lo del capitalismo salvaje de no intervenir, ni debe completamente intervenir, sino que la intervención del Estado debe radicar por darle toda la información posible a los consumidores. Sí, que es la idea de la información perfecta del mercado ideal, ¿no? Entonces ya no se pone en cuestión el que seamos consumidores, sino que a lo máximo que podemos aspirar es a ser perfectos consumidores con la perfecta información. Que es el ideal, claro, del libre mercado, sí. Y bueno, esta idea de Assange a la vez la han vinculado con el asesor de información de Obama, que defiende precisamente esta tesis, la tesis de que lo que debe hacer el gobierno es, suponiendo las buenas intenciones del gobierno, influir en la ciudadanía a través de medir la información y darle supuestamente toda la información disponible.
El problema es que esto llega al punto de plantearse con respecto a las teorías conspirativas que están surgiendo en relación a generar nuevas teorías conspirativas que bloqueen las otras. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Tenemos por un lado la ciudadanía ingenua que no quiere analizar la información. Por otro lado, la gente que sin recursos lógicos analiza de forma conspirativa, o sea, existe un poder que todo lo puede, no existe el holocausto, fue un invento la llegada a la luna. Si eso se puede considerar un invento, entonces todo este movimiento también es un invento. Y por otro lado, la intención del gobierno es penetrar en esto. Entonces estamos de momento a la espera de más información. Claro, porque otra de las hipótesis es que el propio gobierno, ante la necesidad ya de controlar Internet, genera este fenómeno para tener ya un motivo y poder meter las manos a controlar con mayor fuerza la red, ¿no? Con mayúscula. Vamos a hacer un primer corte. Estamos hablando de Wikileaks, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando sobre Wikileaks, pues, fenómeno que con tanto escándalo se situó sobre todo en la segunda mitad del año pasado, de 2010, como el gran fenómeno nuevo en la información mundial. En uno de los textos que aquí tenemos de información, Who is Who at Wikileaks, quién es quién en Wikileaks, de Julie Levesque, el sitio Global Research, de diciembre del 20, hace aquí un análisis de quién es quién en Wikileaks y pone una cita de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, interesante. Dice esta cita que pone, en política nada sucede por accidente, y si sucede, puedes asegurar que estaba planeado que así fuera. Es decir, que no hay nada fuera, es decir, que no hay nada que, digamos, la generación espontánea en política es inexistente, del mismo modo que en política no existe el vacío solo existe en otros terrenos científicos, pero en política no existe. Entonces aquí lo importante es ver que en ese campo de fuerzas, en donde están dadas las relaciones entre la sociedad civil y el Estado y la sociedad política, qué vectores de fuerza son los que están atravesados, y eso es lo que luego con las evidencias rotundas que nos ofrece Wikileaks, pues es lo que no se puede ver. Entonces es lo que tratamos aquí un poco de desmenuzar un poco. Bueno, siguiendo con las hipótesis, sí. El principal afectado a estas filtraciones pues es el grupo de Hillary Clinton. ¿El grupo político? Sí, por supuesto. El Departamento de Estado es el más afectado y aquí creo que tenemos que hacer una acotación. La información que se está filtrando es información que se refiere a las relaciones diplomáticas. No está, y parece que no va a estar, no se filtra información del FBI, de la DEA o del Consejo Nacional de Seguridad, que ese tipo de información sí tiene realmente un valor importante en términos de la seguridad del Estado norteamericano y es a su vez vinculada con la relación con otros estados. Esta información no está ahí. Por lo tanto, al ser esta información, al estar muy acotada en su manejo y en su contenido a las relaciones diplomáticas que lleva el Departamento de Estado, es muy, sería posible construir una hipótesis y creer que efectivamente este golpe va dirigido en contra de ese grupo, que con relación al anterior gabinete del presidente Bush, en realidad lo que tiene Obama es un equipo que hereda en el 80% de la anterior administración y que han sido calificados como los más duros en términos de su posición a favor de la guerra, de las intervenciones militares, y me parece que Clinton, muy a pesar de que estuvo a favor de algunas intervenciones, no está del todo apegada a esta ala dura, que es fundamentalmente la que tiene el control del ejército y de la producción del armamento a nivel internacional. Entonces esa puede ser una hipótesis, pensando también en el tipo de información que se ha venido manejando, ¿no? Claro. Manuel, ¿tú crees? Sí, se ha llamado mucho la atención sobre que en ocasiones bueno, en varios de los ejemplos la información resulta insustancial. Y es verdad, por ejemplo, en los ejemplos que voy a dar, dicen, por ejemplo, Estados Unidos está preocupado por la violencia del narco en México, ¿no? Dice el cable. Y no, pues paren prensas, ¿no?
Obviamente que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por eso. Como no puede ser de otra forma, si no está preocupado, pues debería de estarlo, debería preocuparle. Independientemente de que hay ahí unos bemoles, ¿no?, que ya se han comentado ampliamente en este programa, lo que tiene que ver la política exterior de Estados Unidos con el problema del narco en México y eso. Pero es obvio que tiene que estar preocupado el gobierno de Estados Unidos por eso, ¿no? Y luego, el otro día me tocó leer uno, en América Latina hay recelo sobre China, dicen, ¿no? Y pues hay recelo sobre China en todo el mundo está muy preocupado por el papel que está jugando China en la geopolítica mundial, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que como que se está trivializando que los gobiernos tienen que decir eso a la gente, se pierde de vista, por ejemplo, algo que se comentó en su debido momento en el programa Teatro Crítico en España, que este caso de los piratas somalíes que habían secuestrado un barco español. Uno de los David Álvar González, si no me equivoco, decía que ¿cómo saben los piratas somalíes qué barcos pueden atacar? ¿No? Porque son selectivos, no atacan a cualquier barco. Pues nada, ahí en el Parlamento Europeo está la información de cuál es el código de conducta de las personas que protegen las embarcaciones españolas. Es decir, la Armada Española, que está ahí para proteger a sus barcos, no puede abrir fuego a los piratas, solamente que los piratas abran fuego primero. Y esa información está disponible ya no por Wikileaks, sino ya desde antes en el Parlamento Europeo. Entonces los piratas van y ven ahí a quién pueden atacar y a quién no. Y en la vida se les va a ocurrir atacar un barco chino porque saben que esos pueden desaparecer Somalia del mapa si les da la gana. Sí. Entonces, como que lo que hay primero que poner, yo creo muy de relieve, es que de verdad hay cosas que comprometen la seguridad del Estado. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento, se van a ir las tropas y ¿por dónde se van a ir? No, pues vamos a revelar a qué hora se van a ir los soldados y todo, no hay problema, ¿no? Hay que desnudar a los estados y vivimos, somos el género humano y no tenemos por qué andarnos guardando secretos. Ese es el problema, ¿no? Me parece. En relación a eso... Abrimos gobiernos, ¿qué dice este hombre? En relación a eso, bueno, seguramente habrá un próximo programa, si es verdad lo que dice Assange, de que próximamente se va a dar información que hará que un banco de los principales norteamericanos se hunda. La pregunta va a ser, supongamos que esto ocurre, el banco se cae, esto genera una nueva crisis mundial que termina con 1 millón de empleos destruidos. ¿Valió la pena sacar esa información a la luz solo para destruir a unos miembros de un banco corrupto que al final terminó por dejar a un montón de gente sin trabajo? Esa es una pregunta que hay que hacérsela. Pero sí es verdad que en relación con lo que tú decías antes, podría ser que los medios de comunicación grandes han tomado conciencia de que hay un nuevo mercado, que es el de los medios independientes de comunicación, y han hecho un intento de tomar ese mercado es verdad, mediante la creación de un sujeto ajeno supuestamente a ellos, que es esta fuente absolutamente pristina de información que todo el mundo ha creído sin ninguna duda, ni completamente acrítica, y entonces mediante este tercer sujeto los grandes medios de comunicación retoman la credibilidad. ¿Por qué? Porque aparece en el periódico El País que dice, Wikileaks dice, ya está. Entonces toda la gente que en un principio podía cuestionar lo que decía El País, como ya la información es Wikileaks, entonces compro El País. También yo llamaría la atención sobre la integridad del medio que difunde la información. Porque a mí me parecería más interesante ahora que El País está ahí anunciando sus notas, que de hecho tuvieron no exclusiva, pero esta cobertura de Wikileaks, de hecho opacó las elecciones de la Generalitat en Cataluña. Fue más importante el mismo día que empezaron a revelar lo de Wikileaks, tenían a Artur Mas como el nuevo presidente, ¿no? Y quedó opacada una noticia muy relevante para España, ¿no? Pero yo llamaría la atención sobre la misma integridad del país, porque a mí me parecería mucho más revelador que en El País, bueno, no lo van a decir nunca, pero que Assange dijera, no, pues es que El País es dueño del grupo Prisa y este grupo tiene una televisora y esta televisora de verdad que interviene en la política de España y aparte son dueños del mercado editorial, televisivo. Es decir, el mismo grupo Prisa ya lleva a cabo una serie de conspiraciones, por llamarlas de alguna forma, las mismas conspiraciones que supuestamente está denunciando. Ellos ya forman parte de ellas, pues. Y a veces sin ninguna
sin ningún escrúpulo, ¿no? Como lo puede ver cualquier espectador de la televisión española, cualquier lector de su prensa, ¿no? Sí, porque aquí el problema también es el de las fuentes, ¿no? ¿Cómo es que se obtiene esa información que prácticamente nadie ha puesto en duda o nadie se ha escandalizado al respecto, ¿no? Siempre da por sentado que es una información fidedigna y ya no se pone en cuestión esa... Ya hay detenidos por eso, ¿no? En Estados Unidos, sí. Un soldado, en fin, ¿no? Pero no parece que esa sea una fuente, digamos, formal para que los periódicos se alleguen de esa información. Si a costa del encarcelamiento de informantes o de la compra de información secreta, bueno, yo creo que desde un punto de vista ético, esos diarios tendrían que hacer un balance para saber si de esa forma es la forma más adecuada en la que ellos podrían recuperar cierto mercado, pero no creo que eso les vaya a dar para mucho, ¿no? Y lo que también está sucediendo es que ya hay, al parecer, me parece que desde el núcleo inicial de Wikileaks ya hay algunas rupturas de personas que quieren ya crear su propia empresa, su propio proyecto de denunciando que Wikileaks está funcionando en nombre de los poderes establecidos. Claro. Y de hecho la teoría de este asesor actual de Obama dice que se viene aplicando hace tiempo, es precisamente la idea de que como la gente ya no le cree al poder establecido, la forma que tenemos de hacer que nos crean es mediante anónimos que denuncian a través de estas agencias como Wikileaks una serie de información. Pero puede resultar al final que sean estos mismos, por ejemplo, esto mismo ocurrió en Irak, que el gobierno norteamericano se dio cuenta que los medios iraquíes estaban dando falsa información, ellos en principio quisieron dar ellos la contrapuesta, nadie les creyó, entonces fue a través de fuentes anónimas que informaron a los diarios islamistas sobre ciertas cosas que ellos querían revelar. Entonces nos vemos con una nueva forma de totalitarismo en algún sentido, que es la idea de controlar los medios independientes de información. Y además ahí el problema siempre es la idea del anonimato, de la libertad o de la libertad individual, y considerar que puede haber un individuo, ¿verdad?, con cierta información que puede acercarse a un medio determinado y ofrecerla desde una perspectiva ética, digamos, desde un impulso ético porque la verdad se sepa. Pero eso es lo que no existe jamás, sino que todo está trabado por estructuras de interés muy complejas, pero el problema es que cuando metes tú la idea de libertad o de libertad individual de expresión, pues lo confundes todo. Yo recuerdo, hay una película, me parece que es la de Septiembre, que le hizo Spielberg, me parece, ¿no? Múnich. La película de Múnich, ¿verdad? Después del atentado de las Olimpiadas de Múnich, de terrorismo árabe contra el equipo israelí, de la delegación israelí de las Olimpiadas, Golda Meir organiza un escuadrón secretísimo, ¿verdad?, que prácticamente no existían en la Tierra, para ir eliminando a los miembros de la célula árabe que había perpetrado el Septiembre Negro. Y hay una parte en la película en donde es un viejo en Francia con su familia que se dedican a dar información de todo, de armamento, de narcotráfico, de todo lo sabía. Y entonces nunca dan nombres, y entonces el personaje de la película se acerca con ellos y van dando esa información un poco, ¿no? Es un poco el papel que podría tener acaso ahora a Wikileaks, pero está totalmente incorporado, lo que quiero decir es que está totalmente incorporado a los grandes sistemas, a los grandes flujos de poder geopolítico. Es importante decirlo porque a mí lo que me pone nervioso es muchas interpretaciones idealistas y casi siempre son de periódicos que van de izquierda, ¿verdad? Pero es un izquierdismo totalmente infantil en vez del príncipe de Maquiavelo es el principito, porque no piensan que son los que empezaron a hablar de la arrogancia imperial, etcétera, pero ¿qué estado? Además, la arrogancia es una categoría psicológica, no es una categoría política. Y no hay estados arrogantes. Además la contradicción de decir el Estado no tiene que tener secretos, pero nosotros como corporación sí, porque Wikileaks no revela quiénes son sus fuentes, quiénes son sus consejeros. Entonces, ¿qué derecho tienen ellos para exigir esta publicidad completa de los asuntos del Estado cuando ni ellos mismos lo están haciendo? Hay una cuestión de estas de las filtraciones que sí tiene mucho interés, al menos a mí me parece muy relevante, pero curiosamente entra en contradicción con lo que está pregonando Wikileaks, es decir, esto que revelaron de que el gobierno de Turquía quiere expandir el Islam, ¿no? Hay un cable por ahí que habla de eso y ahí turco. Sí, el turco. Entonces, es decir,
el cable demuestra, bueno, algo que pone de manifiesto que de verdad el Islam, las instituciones del Islam no son compatibles con otras instituciones de la Unión Europea. Pero al llegar a esa conclusión contradice precisamente las ideas estas de un género humano que puede convivir armónicamente. Entonces, podrá ser interesante esa revelación, pero al mismo tiempo nos recuerda que los diferentes estados están inmersos en una dialéctica que no se puede dejar nada más así de lado. Claro. Sí, que parte de, ustedes ya lo dijeron, del Arcanum Imperium, ¿no? Los secretos de Estado son fundamentales para la sobrevivencia de estas entidades históricas. El problema es... Pero la cuestión es que quizás en base a ese argumento se oculta todo, entonces el problema es cómo hilar... el sueño de los liberales es la total transparencia. Vicente Fox un día dijo en México que iba a ser del gobierno una caja de cristal, pero bueno, más allá de que no supiera lo que estaba diciendo, es imposible por la misma constitución, vamos a decirlo así, beberiana de la burocracia. Toda burocracia, por el solo hecho de especializarse en ciertas labores rutinarias, acumula información que difícilmente puede pasar a manos de otra persona. Y ese es el poder de la burocracia. Es prácticamente imposible saber exactamente qué hacen esas personas que están dentro de una oficina todos los días, en la Secretaría de Hacienda, en la Sedena, en Gobernación. Inclusive, a pesar de que en México hay una ley muy ambiciosa de transparencia, al no existir, por ejemplo, una ley federal de archivos, es completamente fácil de que tú no te veas obligado a guardar ciertos documentos durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, esa información nunca estará disponible porque no hay otra ley de archivos que obligue a que el gobierno pues, organice los documentos que va produciendo periódicamente. Entonces, hay un problema, ¿no? Más que una conclusión, digamos, ¿no? Sí, que es el problema, pero, pues, y ahí es esta idea de transparencia que es como una de las ideas fundamentales de toda esta idea de la democracia, ¿no? O sea, para que una democracia se consolide, etcétera, entre otras cosas, tienen que haber gobiernos transparentes y esta idea de la rendición de cuentas. Pero, digamos, evidentemente que ¿quién no quiere, verdad, que el gobernante pues, cumpla con su mandato, etcétera? Pero no está, lo que yo digo es que no es tan sencillo el asunto. En muchas discusiones he escuchado el argumento de, bueno, es que el problema de que exista Wikileaks no es tanto Wikileaks, sino el hecho de que existan secretos de Estado. O sea, el problema es que haya secretos de Estado. Y entonces ahí dicen, no, pues no debe de haberlos porque el gobernante es un empleado del ciudadano. Entonces, en primera instancia, pues suena, o sea, hace sentido, ¿verdad? Pero una primerísima aproximación, porque, claro, sí, es empleado en el sentido de que tiene que haber, ¿verdad? Semáforos, pavimentación, etcétera, ¿no? Buenos servicios públicos, eso es evidente. Pero hay otras cosas que forman parte de la problemática y de la propia dinámica interna de los estados, como puede ser precisamente el burocrático, sin ir más lejos, no se diga ya cuestiones de guerra o de poderes y fácticos que el Estado tiene que coordinar. Ese es el asunto porque se dice, claro, los intereses de la sociedad o los intereses del pueblo, como si esos intereses ya de por sí fueran intereses nobles y armónicos, cuando, o sea, un narcotraficante de Michoacán pues forma parte del pueblo como formo parte yo, y entonces el interés es decir, el narcotraficante puede decir, claro, mi empleado es el gobernador de Michoacán, ¿no? ¿No? Ese es el problema. A mí me parece, en el pasado, este tipo de revelaciones escandalosas, me parecía mucho más interesante lo que hizo este escritor italiano, Saviano, creo que se llama, el que escribió esto sobre la camorra, la mafia italiana. Pero eso sí que tenía un interés, tiene un interés muy relevante, creo, porque ¿cómo no va a ser irrelevante enterarnos de que un grupo mafioso entierra desechos radioactivos en las inmediaciones de Nápoles y que la gente no lo sabe, ¿no? Eso sí que tiene esa información de otra naturaleza y desbordaba los intereses de Italia como Estado, porque hasta se nos revelaba que la camorra tenía inversiones en la zona cero de Nueva York y todo ese tipo de cosas. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte más, estamos hablando sobre Wikileaks, no sabemos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre Wikileaks, lo estamos haciendo un poco quizá
de manera prematura, aunque tampoco tanto porque Wikileaks nace en 2006, desde entonces está operando, pero lo cierto es que sobre todo en la segunda mitad de 2010 fue cuando comenzó, con motivo de la guerra de Irak y de otra información que se filtró, comenzó a cobrar fuerza, y entonces ahí ya empieza a remover muchísimas cuestiones ideológicas, como son las de la idea de libertad, la idea del Estado, la idea de la dictadura, la idea del totalitarismo. Es posible que un Estado sea totalitario o es también una ideología, porque precisamente dentro de los estados totalitarios siempre se filtra algo, precisamente. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo decía aquí, otra manera también de interpretar, un analista, de cuyo nombre no me acuerdo, decía, no, es que el problema aquí es que siguen con la idea de la Guerra Fría, porque solo en la Guerra Fría tenía sentido los secretos de Estado y el espionaje. Bobada total, porque, en fin, es una ingenuidad pensar que solamente había enemigos en la Guerra Fría, cuando hay enemigos quizá peores entre capitalistas, ¿verdad?, entre estados capitalistas que entre un comunista y un capitalista, porque a partir de la reunión de Nixon con Mao en los 70, China y Estados Unidos se entendieron perfectamente, y de hecho ahí inició el colapso de la Unión Soviética. Entonces, o sea, el problema del secreto de Estado no es una cuestión de Guerra Fría, entonces quien lo dice pues no tiene control de cómo están pasando las cosas. Y un poco lo que comentábamos en el corte con Rafa y Martín es que aquí el problema es que pues el ciudadano, la información que puede tener, aquella información a la que puede tener acceso el ciudadano respecto al gobierno, por lo menos en México, solamente, a lo mucho puede ser de corte administrativo, pero ya no de otro orden, ¿no? No de otro orden, porque la ley en México, lo comentaba con Martín, bueno, tiene una clasificación. Hay información clasificada, confidencial, etcétera, y una información que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía a través de unos comités que se forman ex profeso en las dependencias del gobierno federal. Pero en México la manera en la que se hace efectivo el derecho a la información es a través de esta ley, pero que solamente atañe al Poder Ejecutivo, lo que se llaman los sujetos obligados. Entonces queda fuera el Poder Judicial, queda fuera el Congreso, y desde luego queda fuera todo tipo de información que pongan en riesgo pues la estabilidad del Estado, las negociaciones comerciales con otras economías, etcétera, de manera que no tenemos ni de lejos lo que sucede en Estados Unidos, donde realmente sí hay una política donde los ciudadanos pueden tener, quizá con un plazo de tiempo mucho más amplio, pero los ciudadanos sí pueden tener acceso a documentos desclasificados y hacer una revisión de la historia, ¿no? En México creo que estamos lejos de eso, ¿no? Y no sé si Wikileaks en ese sentido nos venga a hacer como algún favor, ¿no?, al respecto. Habrá que ver, yo lo que también una manera de interpretarlo era lo que ahora se puede obtener, digamos, de tiempo real o de manera mucho más inmediata, es lo que antes sucedía cuando salían las grandes investigaciones del periodista que se metió a los archivos y descubrió cómo en la Segunda Guerra Mundial pues Estados Unidos sabía que Pearl Harbor iba a ser atacado, o lo que se desee. Pasa tiempo, un periodista investiga durante años y saca el libro, ¿verdad? Sí, Garganta Profunda. Cosas así. Pero y ahora que Assange no es Woodward, ¿no? Claro. Sobre todo porque la forma en la que Assange aceptó que esta información sea transmitida es a través de esta absoluta pasividad de la ciudadanía, que no quiere analizar la información, sino simplemente que se la den como impactos. Aunque ya deja, pero la diferencia es que ya está abierta la posibilidad de que lo haga independientemente, sí, ¿no? Entrando a la... Esa podría ser, digamos, la diferencia cualitativa, ¿no? Que a lo mejor esto, después ya del ruido que se está haciendo, a lo mejor se estabiliza de alguna manera, salvo que no salga un escándalo, otro escándalo más, pero me parece que se puede estabilizar, generarse como decías, un nuevo estrato de mercado informativo, y entonces que Wikileaks se va a convertir como en las grandes agencias informativas de las que se van nutriendo los grandes periódicos internacionales. Con la credibilidad ya perdida por las otras grandes corporaciones. Claro, la ventaja que tendría Wikileaks frente a los grandes más media es que estos ya han perdido la credibilidad de mucha parte del público. La gente sabe que los periódicos pertenecen a grandes corporaciones y por lo tanto que la directriz viene a que cierta información hay que darle y ciertas otras no. Entonces han inventado quizás a esta empresa Wikileaks para poder vender la idea de que de vuelta ellos tienen credibilidad en la información. Pero yo insisto en que el problema mayor de todo esto no es más que la ciudadanía, que para mí es el principal censor. ¿Por qué? Porque su estupidez lo lleva a no analizar la información, a valorar las cosas que en Argentina llamamos de cholulaje, de que tal persona dijo tal de tal otra, pero no se detiene a analizar la información y tomar medidas al respecto.
Un ejemplo de eso fue cuando fueron las elecciones en España hace unos años. Apenas fue la guerra de Irak, yo le preguntaba a un montón de gente, ¿a quién vas a votar? No, voy a votar al PSOE porque el PP es lo peor, no sé qué, lo que está haciendo, bla, bla, bla. Pasada la guerra, pasaron unos meses, ganó el PP las elecciones. Yo he vuelto a preguntarle a esta gente por qué votaron al PP. Ah, no, porque no me pudieron dar razón. O sea, básicamente lo triste es que ya no hace falta censurar la información, sino que la gente ya en su estupidez censura y no analiza las cosas más que en lo que está pasando en ese inmediato momento. Claro. Entonces la invitación es a la ciudadanía a dejar los periódicos de lado, entrar directamente en la página de Wikileaks, porque lo que sí hay es una data que existe, que está organizada, y que lo que hay que hacer es tener el tiempo de analizarla, y no simplemente o escandalizarse desde un lugar naif, o por la necesidad de creer en un supuesto poder oculto que más allá de los estados controla todo, entonces cualquier cosa que se nos diga sobre este poder oculto es verdad, sino que lo que hay que mantener es la actitud crítica. Y aquí pues el asunto tiene que ver con la democracia, ¿no? Que claro, en el fondo es eso. En el fondo es un poco eso, la idea de la publicidad de la democracia, ¿no? Sí, es que ya que estamos, si para revelaciones vamos, que pueden sacudir la faz de la tierra, pues nos vamos a la misma idea de democracia o de libertad, ¿no? Y qué tan cierto es eso de que la gente interviene por medio de su voto en las decisiones de los gobernantes, ¿no? Y esa crítica de la democracia forma parte, digamos, no al alcance, está al alcance de mucha gente. Pero ese conocimiento de las debilidades de la democracia lo posee un grupo de personas y no hay ningún escándalo por eso, pues, no sé si me explico. Es decir, si tenemos ahí los libros de Gustavo Bueno, ¿no? Que el fundamentalismo democrático, el panfleto y todos estos, la información que está ahí es así que podría sacudir a la noción que tiene la gente de Estado. Pero no, esa información no parece interesarle demasiado a la gente, ¿no? Entonces, sí, yo secundaría eso de ponerse a leer a la gente que ha criticado estas instituciones para replantearlas, ¿no? Sí, tiene que ver con un ejemplo y que se decía que si tú, un pueblo analfabeta, un pueblo que no sepa álgebra superior, pues tú puedes poner en una mesa, ¿verdad?, cientos de libros de álgebra superior ahí gratis, pero si la gente no tiene capacidad de entenderlo, pues de nada sirve que esté ahí el libro, ¿no? Entonces, la libertad en el sentido de que puede tomar el libro, está ahí, pero no tiene libertad para entenderlo. Es un poco el sentido de lo que tú dices, ¿no? La información está ahí, pero si la gente no va a tener interés en entrar y procesarla, sí, porque, o procesarla de una manera totalmente ingenua. Los mismos lectores del País, por ejemplo, o de La Jornada, leen las notas de Wikileaks y al mismo tiempo tienen a su alcance, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel, y Vargas Llosa es un defensor del humanismo, es un defensor de la democracia. Entonces, el lector de los periódicos es víctima de mitos, pues. Está sometido a mitos oscurantistas. Y desde ahí, esas son sus categorías de análisis, pues. Pero además es que si vemos el supuesto contrario, esto tampoco no tiene una traducción inmediata en términos de un efecto político directo. Por ejemplo, si tuviéramos un país más alfabetizado que pudiera, manipular álgebra, leer los libros, matemática avanzada, etcétera, aún así, con esa información y aún cuando tuviéramos un ciudadano o un elector súper informado, esto no se traduce en una votación per se a favor o en contra de un partido político. No es que de pronto si a la gente le damos más información se vuelva libertaria, de izquierda, sí, claro, y que por lo tanto entonces la democracia se convierta en el campo donde florece las virtudes cívicas. Tampoco el otro supuesto necesariamente es cierto, ¿no? Y aunque fuera así, ¿Pero por qué lo crees? Porque se deberían antoja difícil hacer... probarlo, ¿no? Yo no me imagino a alguien que pueda demostrar eso, ¿no? ¿En qué condiciones se puede demostrar que a mayor información la gente se vuelve más crítica? O a mejor calidad de información.
¿no? ¿Vos crees que no hay una diferencia entre información y calidad de información? Sí, pero ¿en qué sentido un ciudadano logra, a través del acceso a esta información de mejor calidad, convertirse en un superciudadano, ¿no? Más Sí. activo, más participativo. Sí, claro, porque a lo mejor la mayor información no sé. te vuelves más escéptico y lo que haces es replegarte y mandar al diablo todo y no... Eso. Un poco puede ser, ¿no? Pues yo diría que estamos sometidos constantemente a una manipulación, digamos, de los medios o de los gobiernos, si se quiere. Y en la medida que tengamos acceso a más información, pues bien podremos formar un criterio, ¿no? Claro que no se puede generalizar y decir, pues la respuesta está en las bibliotecas y no en Wikileaks, ¿no? Digamos que eso no es susceptible de ser aprendido, no se enseña, ¿no? Cada persona tendrá que, en esa lucha por la sobrevivencia que hay entre las personas y entre los estados en las que juega un papel importante el secreto, pues cada persona tendrá que hacer lo que juzgue conveniente, ¿no? O lo que pueda. A ver, Martín. No, bueno, simplemente decir que el valor de la información no es tanto la información misma, sino la capacidad crítica que la ciudadanía debería desarrollar, a mi parecer, en una sociedad democrática. En este sentido, ¿cuál es el problema que vemos? Por un lado, la gente naif y por otro lado, la gente que también acríticamente toma todas estas consideraciones en serio. En cambio, ¿qué es lo primero que otros analistas han puesto a revelar? Número uno, que todos estos datos, que en principio son bastante importantes, relativo a la guerra y no sé qué, no sé cuánto, tampoco han tenido como consecuencia, como sí ocurrió en la época de Nixon, con la caída de Nixon, tampoco han tenido consecuencia ahora en que hemos visto, no hay ningún general, ni ningún soldado ha sido penalizado, ni nada. Entonces sí que da pie, desgraciadamente, de esta falsa información a la creencia de que quizás sea el mismo gobierno el que nos está dando una información en principio importante para generar una credibilidad acrítica y luego filtrar otra serie de información que está filtrando Wikileaks respecto a Corea y a un montón de regiones que tienen directo interés el gobierno de Estados Unidos. Entonces sí que creo que lo único que importa acá es tener capacidad crítica y distanciarse tanto de Wikileaks como de los más media para analizar bien la información. Yo nada más añadiría ahí que, y un poco en contraposición a lo que decía Manuel de que todos estamos manipulados, porque yo no creo que el problema sea individuo frente a estructuras de manipulación, sino distintas estructuras que envuelven a todos los individuos. Es decir, no, porque yo no Claro, y la automanipulación del individuo que quiere creer algo. Claro, sí, o sea, yo no hablo desde mí mismo, porque de mí no sale nada, sino siempre estoy recogiendo una u otra alternativa. Entonces el asunto es, sobre todo, en qué estructura está situado uno y otro y poder tener la capacidad para entender que hay contradicción entre una y otra y analizar lo que de esa contradicción surge. Pero bueno, nos tenemos que ir. Martín, Rafa, Manuel, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Fue preliminar esto, pero a ver qué pasa con esto de Wikileaks y a ver si aquí lo que hemos hecho pues, es dar algunas claves que quizá ustedes puedan considerar precisamente con un sentido crítico algo útiles o no. Espero que así sea. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.